Hola a todos, siguiendo con esta serie de videos de repaso de contenidos del primer año bibliotecario de instituciones educativas, vamos a hacer una breve introducción a la lista de encabezamiento de materia. Bueno, uno de los lenguajes más documentales de mayor uso en el ámbito bibliotecológico es precisamente estas listas de encabezamiento de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. En ellas se encuentran encabezamientos de materia de todas las áreas del saber y se actualiza permanentemente. Son referente de la elaboración de otras listas de encabezamiento, tales como las listas de encabezamientos Sears, Blindex, entre otras. Una lista de materias, que abreviamos comúnmente como LEM, pertenecen a un lenguaje precoordinado de estructura combinatoria o asociativa. Fueron creadas por Cutter en 1976, pero adquirieron su formato actual gracias a Sears en 1923. En realidad son términos precedentes del lenguaje natural que representan conceptos y se utilizan para describir, designar de manera sintética el tema o materia de la que trata un documento. Se rigen por principios básicos de especificidad, síntesis, uso lingüístico, uniformidad y economía. Entonces estamos hablando de un listado alfabético de palabras o expresiones elegidas del lenguaje natural, luego de pasar por un proceso de control de homonimia, polisemia y sinonimia. Utilizaremos las LEM para traducir el tema de la obra desde el lenguaje natural a los términos controlados, con el fin de reunir todos los documentos que traten sobre un mismo tema bajo un mismo encabezamiento. En cuanto al uso de términos en singular y en plural, vamos a tomar en cuenta que el plural lo vamos a usar para objetos concretos o contables, y el singular solamente para aquellas ideas o conceptos abstractos. Bueno, esto de usar el singular o el plural lo vamos a identificar de esta manera. Acá tenemos un ejemplo de flor. En vez de poner flor, un libro que hable sobre la flor de loto, o cualquier material en cualquier formato que nos describa, nos cuente o identifique a este tipo de flor, cuando lo vamos a indexar, colocar un encabezamiento para su recuperación, vamos a tener que utilizar el término flores. El mismo caso con los libros. Todo objeto concreto vamos a traducirlo a un lenguaje controlado en plural. De modo contrario, cuando hablamos de nombres de ideas o conceptos, lo haremos en singular. Acá tenemos dos casos. Decimos la pureza, no las purezas. El idealismo, no los idealismos. Si un libro habla de algunos de estos conceptos abstractos, vamos a tener que indexarlo o traducirlo a un lenguaje controlado de forma singular. En este caso, pureza e idealismo. Nuestro fin para hacer esta diferenciación es la recuperación de la información. Todo trabajo que corresponda a la indexación, asignación de encabezamiento de materia por asunto, tiene como fin último recuperar ese libro o ese material mediante un término controlado que nos agilice y dinamice el proceso de búsqueda de información. Pero no es el fin la búsqueda, sino la recuperación. Entre las clases de encabezamiento de materia tenemos como primera las simples, que son palabras o sintagmas nominales, frase nominal o grupo nominal cuyo núcleo es un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantiva.
En este caso, en el ejemplo, tenemos un término simple o un encabezamiento simple de materia por una sola palabra: educación. Cuando tengan la LEN van a notar que su parte introductoria les hace una explicación de cómo se utiliza la misma y cómo se incorporan los términos a la misma. En ella nos dice que el encabezamiento ideal corresponde a una sola palabra. La misma deriva de nombres, adjetivos o nombres propios, que son sustantivados para poder ser recuperados y constituirse formalmente en un asunto de estudio. En el caso de nombres comunes, se presenta la disyuntiva entre la utilización del singular y el plural. Como ya hemos visto, se utiliza el plural para hablar de objetos concretos. En este caso, serán hombre, utilizaríamos el término de recuperación hombres. Caballo, caballos. Barco, barcos. Pez, peces. Pero cuando hablamos de cuestiones abstractas, hablamos de libertad, de calor. No se dice como vulgarmente libertades o calores. Para los concretos no se designa directamente una pluralidad de individuos. En este caso, trigo y oro. No decimos trigos y decimos oros. Cuando un solo término resulta demasiado genérico, conviene utilizar su encabezamiento de materia para conseguir especificar mejor la materia de la cual trata el documento que vamos a designar el asunto o materia para iniciar. En relación con los compuestos, son encabezamientos de materia más subencabezamiento. Corresponden a encabezamientos que se utilizan uno o más términos. Pueden estar unidos por una preposición, en este caso el ejemplo fuentes de energía, por una conjunción copulativa y rocas y minerales, frases hechas o convencionales, viajes de estudio, frase en forma invertida, en desuso, lectura, animación a la. El encabezamiento de nombre más adjetivo, como bien lo dice esta imagen, puede convertirse en una forma eficaz para encabezar y recuperar la información y al mismo tiempo como una trampa. ¿En qué sentido? Como verán en este ejemplo, cuando se trata de un libro que habla de fiestas madrileñas, no puede encabezarse por fiestas madrileñas tal cual como figura en el libro, sino por Madrid fiestas. Mientras que otro que trate de España y su pintura puede no tener que encabezarse por pintura de España, sino por pintura española, si el tema es la pintura hecha por los españoles y no la pintura existente en España, por lo cual el análisis del contenido del material es muy específico. No podemos quedarnos con
el título o con alguna palabra específica del índice. El análisis conceptual del material que tenemos en mano es muy importante. Para resolver el problema con acierto, nos dice, muy a menudo hay que conocer el idioma en que se trabaja, la materia de que se trata y las técnicas de catalogación por materias. En esto intervienen el grado de acuñación del término compuesto, su elocuencia, su capacidad descriptiva. En el siguiente ejemplo, calzadas romanas, no puede ser de otra manera que podamos ponerlo como un encabezamiento de materia, mientras que carreteras palentinas, de apariencia semejante al término anterior, puede ser carreteras Palencia. En general, la forma nombre más adjetivo está siempre justificada cuando no puede ser cambiada por la forma encabezamiento más subencabezamiento, sin que cambie el sentido. En todo caso, debe evitarse la acumulación de adjetivos, aunque acaso no pueda evitarse cuando se trate de expresar las variedades y estilos artísticos, en este caso pinturas o pintura del barroco española, por lo cual dicta el sentido común la coherencia a la hora de asignar encabezamientos de materias. En cuanto al encabezamiento de nombre más complemento, a veces para poder lograr que los términos puedan designar un solo concepto, consiguientemente una sola materia, es necesario añadir este complemento: máquinas de vapor, aviones de reacción, aceite de oliva. En este mismo grupo hay que situar la expresión de cualquier materia cuando se requiere indicar formalmente su condición de asunto en la literatura o en el arte. Madrid en la poesía, niños en la pintura. Estos complementos pueden tener la condición de un encabezamiento compuesto de materia que está situado tal cual como se expresa en el material que tienen para indexación, y son frases que van a encontrar muchas veces tal cual en la lista de encabezamiento de materia como lo puede ser en el material analizado, ya sea un libro, un video, una revista o cualquier otro tipo de formato de indexación, como es el caso de aceite de oliva. No lo van a encontrar de otra manera que como aceite de oliva. No van a tener que armar el término y utilice su encabezamiento de materia para ello. En el encabezamiento de nombre más nombre, por lo general se trata de acumulación verbal para cubrir determinado espectro de materia entre sinónimos o cuasi sinónimos. En este caso tenemos el ejemplo de ritos y ceremonias, usos y costumbres, emociones y sentimientos. Muchas veces estos términos individualmente se utilizan como sinónimos o cuasi sinónimos. En este caso vamos a encontrar que podemos tomar un libro que habla de ritos de una comunidad específica, ya sea ritos aborígenes, en el cual se presentan también dentro del mismo material ceremonias tradicionales aborígenes, por lo cual podemos utilizar el término ritos y ceremonias. En el mismo caso con usos y costumbres, emociones y sentimientos. También sirve para expresar asuntos en que varias materias se entrecruzan, se solapan y crean un campo en el que no es posible estudiar y por consiguiente buscar la una sin la otra. En este caso, arte y literatura, padres e hijos, educación y empleo. Entre estos términos aislados siempre existe una relación ambivalente. El arte
y la literatura. La literatura forma parte del arte, a su vez los padres están interrelacionados con los hijos y la educación con el empleo. Como cualquier otro término que cumpla estas condiciones que a ustedes se les ocurra. En el caso del encasillamiento de frases, se utiliza únicamente en los casos en que una frase se echa, a menudo en otros idiomas, es la mejor forma de designar la materia específica. Donación, inter vivos, reus, nullius, seguro de todo riesgo. Este tipo de encabezamientos no suele ser necesario en el grado de especificidad que ha de alcanzar la catalogación por materias en la biblioteca. Son muy pocos casos en que se utiliza este tipo de encabezamiento compuesto. El encabezamiento de materia más subencabezamiento es una forma de sintaxis propia de la asignación de encabezamiento. Si no, tendríamos términos demasiado difusos, ya que serían demasiado genéricos para la identificación de los documentos. En la práctica, el subencabezamiento de materia que nos permite en la entrada de un término más específico, evitando la excesiva acumulación de términos genéricos. Al mismo tiempo, especifica la materia en mayor o menor grado. El uso de subencabezamiento de materia para una biblioteca siempre va a depender de los fondos y de la finalidad informativa de dicha biblioteca, por lo cual habrá más subencabezamiento de materias en bibliotecas especializadas que en bibliotecas de características generales, como puede ser una biblioteca popular o una biblioteca escolar. En cuanto a la tipología de estos subencabezamientos compuestos, podemos dividirlos en función de su naturaleza. Por materia, que es un encabezamiento simple y puede indicar el punto de vista desde el que se estudia el tema. Pueden ser cualidades propias o acciones de una materia específica que se estudia en su totalidad. Topográficas. En este caso tienen que ver con el ámbito geográfico del documento. Cronológicas. En este caso, el espacio temporal al cual refiere el documento. Podemos dividirlas en dos tipos: específicas, para periodos de historia de todos los países, e independientes, que se pueden utilizar bajo materia y lugares para los cuales no existe una periodización específica. De forma, en este caso no nos vamos a la utilización de un contenido temático, sino que nos referimos a las características físicas del documento: atlas, obra ilustrada, manual. Dicha presentación podría ser una bibliografía, un diccionario, una tesis doctoral, una enciclopedia, etc. En cuanto va dirigido a un usuario específico, libros escolares, manuales para aficionados, obras de divulgación. Por lo general se recomienda no abusar de los encabezamientos de materia, y utilizar los contenidos que se encuentran en el apéndice de la lista de materia. En este apartado se recogen las pautas generales para la construcción de puntos de acceso. No están relacionados con un autor específico determinado que haya planteado esa terminología, sino que provienen del lenguaje controlado de una agencia catalográfica y de una disciplina de la cual proceden. Es decir, ese lenguaje natural hay que traducirlo a un lenguaje artificial, que es el lenguaje documental, para su posterior recuperación
el cual compartimos los especialistas en la información, ya sea bibliotecarios, archiveros o documentalistas, para poder recuperar ese mismo material por un término controlado que pueda ser identificado por cualquier especialista. Por este motivo, el término aceptado como encabezamiento de materia no puede aparecer en la obra que se cataloga, y sin embargo es el proceso de indiciación el que marca que deben traducir los términos utilizados en el documento precedente en lenguaje natural al de indiciación, que por su propia naturaleza es un lenguaje artificial. ¿Cómo seleccionamos el encabezamiento de materia más apropiado? El catalogador o catalogadora debe estudiar el recurso para determinar su contenido con precisión. Una vez analizado esto, se le adjudica un encabezamiento de materia. Si el término de materia es incorrecto, el recurso no será recuperado con facilidad. En ese caso, el ruido documental, esos términos mal indizados, harán que cuando tengamos que recuperar el material para un usuario específico, no podamos recuperarlo, porque la coherencia y lo que nos dicta las pautas en las cuales nos formamos nos dicen que debe ser indizado de cierta manera. En utilizar lenguaje natural o muy ambiguo, desecha la posibilidad de recuperarlo en un tiempo determinado para responder a esa necesidad de información de la persona que va a nuestra biblioteca, que está en el sector de referencia, esperando que le entreguemos el material más adecuado, el que él necesita, y no que divaguemos y perdamos tiempo debido a un proceso que con ulterioridad debía ser hecho de forma correcta. Por lo cual se han desarrollado sistemas de vocabulario controlado, ya sea tesauros o listas de conocimiento de materia, ya sea manuales o automatizados, para facilitar la uniformidad de la catalogación, para que no sea un criterio personal y que cada uno asigne el encabezamiento de materia o el término controlado que le parezca en el momento determinado, y que no haya criterios desiguales entre profesionales que pueden trabajar o no en la misma institución. Cuando hablamos sobre encabezamiento de materia, entonces hablamos de palabra o palabras que siguen a un encabezamiento para formar un encabezamiento compuesto. Se utilizan para delimitar o precisar el sentido de un encabezamiento. Entre las clases vamos a destacar estos. De materia, expresan un punto de vista, arte, historia, topográficos en temas como artes, ciencias naturales y aplicadas, en obras que tratan de aspectos económicos, jurídicos y culturales, en este caso geografía, submarina, mediterránea. En cuestión de clase cronológica, periodos históricos que se aplican a materias y lugares, arte, historia, edad contemporánea, de forma que destacan la forma del documento, arte, bibliografías, arte, diccionarios. Por último vamos a hablar de los sistemas de referencia. En este caso el BAC+, remite a otros encabezamientos autorizados que pueden ser aplicables. En este caso tenemos muros, BAC+, albañilería, cimientos, paredes medianeras. Son términos relacionados con el término muros. En el caso de la referencia BAC, remite desde un término no aceptado a uno sí aceptado. Se registra la referencia cruzada con una X. Murallas no es un término aceptado, remite a muros, que es el término aceptado. Cuando vamos a muros, nos aclara con la X murallas como término no aceptado. Para finalizar, tenemos que tomar en cuenta que para poner o asignar un encabezamiento de materia correcto debemos seguir los siguientes principios: especificidad,
de lo más específico posible, reuniendo los documentos que hablan de un tema. Unidad: reunir o agrupar bajo un único encabezamiento los documentos que tratan sobre un tema. Síntesis: limitar de forma concreta el contenido de un documento en un número reducido de asuntos o materias muy simples. Consistencia: enunciar siempre el encabezamiento de igual forma y construcción gramatical. Uso: elegir el término más adecuado de acuerdo a su carga de significado autorizado para presentar un tema o materia de acuerdo a las necesidades de los usuarios o la naturaleza de los fondos bibliográficos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Iremos sumando videos de repaso, espero no haberme extendido demasiado. Igual, este tema lo vamos a retomar más adelante con más explicaciones prácticas.